Entonces estábamos viendo esto de los límites y colímites. Entonces un caso particular, ¿verdad? Un caso interesante era cuando tomábamos I, un conjunto, que es un poset, y que además es dirigido. ¿Ok? Entonces, sí, a ver si se puede ver aquí porque estoy yendo todo chueco. Entonces, en este caso, pues tenemos la categoría y tenemos que hacer la siguiente observación. Entonces, yo voy a anotar por I igual a la misma categoría, la categoría que me determina. Entonces, yo puedo hacer la siguiente observación y es que puedo considerar ahora la categoría opuesta. Y entonces, la categoría opuesta también se puede usar como categoría indexante, ¿verdad? También es indexante. No hay ningún problema. De hecho, yo puedo utilizar cualquier categoría como categoría indexante, pero entonces un caso importante es cuando yo tengo un conjunto I dirigido, y entonces la categoría opuesta también es un conjunto indexante, no hay ningún problema. Y entonces también puedo considerar en particular diagramas. Entonces, un diagrama conforma la categoría esta IOP, la categoría opuesta, pues simplemente es como ya sabemos, ¿verdad? Es un funtor, F, que va ahora, pero de IOP a la categoría en la que estamos trabajando. Aquí ya se acabó. Esto tengo que escribir. Entonces el funtor de la categoría IOP, la categoría opuesta y a la categoría con la que estamos trabajando. Y es lo mismo, ¿verdad? Es equivalente a pedir que mi funtor F, el funtor F, sea contravariante. Bueno, no es exactamente F el que... Es decir, no es exactamente el funtor F, sino el funtor, pues el opuesto realmente, ¿no? El opuesto a que sería... O sea, es lo mismo pedir que... O sea, yo puedo pedir un diagrama pidiéndole F un funtor covariante, como sea, o tomarme un diagrama contravariante, es decir, donde el funtor F sea contravariante. Entonces, si el funtor F es contravariante, es equivalente a decir que a tomarse como el funtor de la categoría opuesta, y me tomo el funtor de la categoría opuesta, entonces ese funtor ya es covariante, digamos. ¿Sí? O sea, esa dualidad siempre que existe entre el opuesto y la contravariabilidad del funtor. Entonces, digamos que sería equivalente esa situación. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, no sé, posiblemente no lo escribí lo más claro posible, pero eso es a lo que me refiero. Entonces, eso es importante. Entonces, en particular, yo podría haber definido lo que es un conjunto codirigido en vez de un conjunto dirigido. Entonces, se fijan que si el conjunto I es dirigido, entonces IOP, ¿verdad? Es el conjunto codirigido. ¿Y eso qué quiere decir? Que si me tomo dos elementos, cualesquiera, entonces existe siempre un tercero, pero ahora que está antes de ellos en el diagrama de flechas, ¿verdad? Es lo que estaría diciendo con esta cosa, ¿verdad? Eso es la observación que quería hacer, simplemente hay que tenerla en cuenta. Y entonces vamos a hacer la siguiente definición. Entonces la definición es que pues un sistema directo o dirigido, le voy a poner un sistema directo y también análogamente lo puedo definir un sistema inverso o proyectivo. No les voy a poner el inverso, pero también es sistema directo, sistema dirigido, y es un sistema inverso, sistema proyectivo. ¿Sí? Es un diagrama, por supuesto, en la categoría, ¿verdad? Es un diagrama F de I, pues a la categoría, y correspondientemente, pues de la categoría OP a esto, ¿verdad? Entonces tiene que ser un sistema dirigido. En otras palabras, lo que estoy haciendo para los sistemas dirigidos pues, es que estoy escogiendo una familia, ¿verdad? De objetos, vamos a llamarlos FI, como siempre, ¿verdad? Es mi familia de objetos, es el funtor, la familia de objetos junto con una familia, o digamos la familia de objetos indexada, ¿verdad? Por los elementos en I, donde I es un conjunto dirigido, en el caso del límite, ¿sí? En el caso del
de que sea dirigido, ¿verdad? De que hice un conjunto dirigido. Y entonces lo que estoy escogiendo es que si I es menor o igual que J, entonces estoy teniendo un morfismo phi I J, pues que iría de FI a FJ. Ay, una de las ventajas de que haya puesto la pantalla negra es que no veo dónde termina y entonces empiezo a escribir donde no se debe. Entonces, rapidísimo borro aquí. ¿Qué pasa? No estoy viendo. A ver, ni modo, voy a tener que poner la pantalla blanca porque no veo nada. Quería poner la pantalla blanca, negra. Sí, ya le estoy escribiendo enorme. Sí, eso es lo que pasa también porque no estoy viendo lo que... Ok, entonces aquí lo voy a poner negro. Ok, entonces regreso, retomo aquí. Entonces tenía, ¿verdad? Lo que estaba diciendo es que tengo una familia de elementos en la categoría indexados por este caso es el conjunto dirigido, y además estoy teniendo estos morfismos phi y j, que irían de fi a fj, siempre que i sea menor o igual que j, en el caso, ¿verdad?, del sistema dirigido, y además, pues que cumplen la condición de compatibilidad que ya queremos, ¿verdad? O sea, si yo tengo fi y luego tengo fj y, por ejemplo, luego tengo fk, que no tiene por qué estar, digamos, lo voy a poner fk como siempre, y entonces si i es menor o igual que j, menor o igual que k, entonces lo que yo estoy teniendo es estas tres funciones, y lo que estoy diciendo es que este diagrama sea conmutativo, ¿verdad? Esa es la condición, ¿verdad?, que se tiene de las condiciones de Funtor y todas esas cosas. Este es en el caso de que el sistema sea directo o sistema sea dirigido. Entonces, análogamente, yo puedo definir lo que es un sistema proyectivo, lo dije, ¿verdad?, que era un sistema proyectivo o un sistema inverso. Y entonces, en el caso del sistema inverso, es, digamos, que en la misma situación tengo mis grupos o mis conjuntos, phi i, indexados por i, pero en este caso, si yo tengo que i es menor o igual que j, entonces lo que voy a tener es un morfismo, pero era phi, a lo mejor lo debería llamar psi en este caso, y a veces conviene ponerle los índices arriba, nada más para indicar que va del otro lado. A mí me gusta ponerlo así, aunque hay quienes lo ponen incluso así, ¿no? O sea, hay quienes lo siguen poniendo de i a j, pero ahora la cosa interesante es que va del FJ al FI. Ahí sinceramente me gusta, por cuestiones mnemotécnicas, ponerlo con el como va, o sea, de J a I, ¿sí? O sea, que vaya en ese mismo sentido. Lo único que hay que tener cuidado con estas notaciones es que cuando haces las composiciones, hay una composición que queda muy clara, muy bonita, cuando preservas el orden, y cuando la cambias así como lo estoy haciendo, entonces las composiciones se quedan diferentes, ¿no? Y en efecto, bueno, aquí también se tiene esta FJ, yo tengo FI, digamos FI, FJ, tendría la flecha de aquí, y luego tengo FK, pero justamente aquí es donde está, ¿verdad? Aquí lo que voy a tomar es que es I menor o igual que J, menor o igual que K, y entonces yo tengo la flecha de aquí para acá y la flecha de acá para acá, y entonces lo que se requiere es que este triángulo también sea conmutativo, ¿de acuerdo?, con las respectivas composiciones. Entonces, si yo escribo estas cosas, en un lado queda bonito y en otro lado no queda bonito, dependiendo de cómo esté escribiendo las psis. Y entonces eso es lo que se entiende por el límite directo, o por un sistema dirigido, ¿verdad? Y el otro lado, de este lado, se llama el sistema proyectivo. Entonces, digamos, este es el caso directo, y este sería el caso inverso, o dirigido y proyectivo, ¿ok? Entonces, ahora la definición usual es que el límite proyectivo, vamos a empezar con el límite proyectivo, o en realidad debería decir un límite proyectivo, si es que existe, ¿verdad? Un límite proyectivo, si existe en C, si existe, porque ya saben que no siempre existe, pues es el límite, o es un límite de un diagrama, ¿verdad? F, en la categoría C. De hecho, y a veces la categoría C le ponen aquí, en vez de ponerle C, le ponen el CI. Yo nada más le había puesto el C porque en realidad la información del I ya viene codificada en el diagrama, ¿verdad? Ya viene codificada aquí, en el F. Entonces, pues realmente lo estás aplicando a la categoría, pero tiene que ver con el funtor F. Pero entonces, una notación alternativa que hace la gente para los límites es tomarse aquí el F, y aquí en vez de ponerle C, le ponen como los objetos indexados, o sea, los FIs. En este caso, los que yo estoy denotando sería como FI, ¿verdad? O sea, los objetos indexados, o los elementos de la imagen en la categoría.
Entonces, un límite proyectivo es esta cosa, pero aquí donde f pues es un límite de esta categoría opuesta, o sea, que va de la categoría op y op a la categoría, con i, un conjunto parcialmente ordenado, exacto, ¿no? Un poset dirigido. ¿Ok? Entonces, ese es lo que es el límite proyectivo, o límite inverso. Y se denota, en este caso, la notación es muy particular, y entonces se denota como límite, con la flechita hacia abajo, y entonces aquí se le puede poner pues, el conjunto indexante, ¿verdad? Estoy indexando con ese conjunto, y entonces aquí, pues si los objetos se llamaban f, ¿verdad? O el puntor era f, entonces sería como f. Entonces así es como se denota el límite proyectivo, ¿sí? Y recuerden que el límite proyectivo no es nada más el objeto, ¿verdad? Sino es el cono, es el cono que estamos, es un límite, entonces es un cono. Entonces eso quiere decir que viene con morfismos, ¿verdad? O sea, no olvidar, aquí lo voy a poner como una nota, es no olvidar que es un cono universal. Y entonces acuérdense que universal en este caso era terminal, ¿verdad? Para el caso de límites, ¿verdad? Es un cono terminal, y eso, con todo lo que eso quiere decir, es decir, lleva sus morfismos pegados. Entonces, eso se lo hago énfasis porque muchas veces uno cree que el límite es el objeto nada más, ¿no? El objeto, no, el límite es el objeto junto con sus morfismos que hace un cono, ¿de acuerdo? Es el límite con sus objetos. Entonces, ese objeto en la categoría junto con sus morfismos. Entonces, los morfismos a veces es necesario hacerlos explícitos, ¿no? Como en el caso que estábamos diciendo ahí, los fi's y todo lo que corresponde. Hay que decir, de repente hay que decir quiénes son, pero digamos que ahorita si no hace falta, pues no los decimos, ¿no? Pero siempre hay que pensar que esto lleva una familia de morfismos para cada objeto, ¿verdad? O sea, es el funtor, ¿verdad? Es el funtor, ¿sí? Ese es el límite proyectivo. ¿Y qué es el límite? Análogamente, decimos que el límite directo, ¿verdad? El límite directo, pues es un colímite. Es un colímite y creo que los colímites, así los denotamos, ¿verdad? Los colímites sobre un diagrama en la categoría. Análogamente, esto lo denotan igual, ¿verdad? En vez de poner los elementos de la categoría, pongo los elementos, aquí exactamente sobre el funtor, ¿verdad? En donde ahora el funtor f, pues va de I a la categoría C. Y aquí no le pongo op, ¿verdad? Para el límite directo es de la categoría I, donde I es, ya saben, I como antes. Es decir, es un conjunto parcialmente ordenado dirigido. Entonces, en este caso queda así. Y ese es el límite directo, es el colímite, ¿verdad? Exactamente. Y entonces, en este caso se denota, notación, ¿cómo se denota? Pues se denota como el límite, y en este caso se le pone la flecha que va en el sentido, y aquí se pone el conjunto indexante, o sea, se pone el I. Y nuevamente, pues lo puedo poner los Fs. Y entonces aquí la nota, nuevamente la nota es que este objeto es, no olvidar, ¿verdad? Este cuate es un cocono universal, ¿verdad? Y en este caso, una universalidad es que es un objeto realmente inicial. Con todo eso lo que quiere decir, ¿verdad? O sea, se fijan, esto que estoy diciendo de que sea universal e inicial es simplemente la propiedad universal. Les estoy diciendo que cumple la propiedad universal del límite directo y del límite inverso. ¿Sí? Es ni más ni menos, es la propiedad universal. Entonces, aquí un ejercicio es casi trivial, a partir de estas definiciones, este ejercicio, pero es un ejercicio típico que hay que hacer, es que demostrar que si existen, entonces los límites, o sea, tanto el límite directo como el límite proyectivo o el límite inverso, en donde tengan que ir, aquí pónganle la notación que les toca, ¿verdad? O sea, donde vayan. Si existen, entonces son únicos. ¿De acuerdo? Si existen, entonces son únicos. ¿Sí?
Nuevamente, esta es una propiedad, es una tautología, básicamente, ¿no? Pero lo que me gustaría es que lo escriban, la propiedad universal y que vean, ¿verdad?, la necesidad de definir estos objetos así con la propiedad de unicidad, ¿no? Entonces ya tengo sistemas inversos. Ahora, la cosa es que, como ya hemos platicado, no en todas las categorías existen este tipo de límites, ¿verdad? No tienen por qué existir, ¿verdad? Pero en muchas otras categorías sí. De hecho, el hecho de que yo me estoy tomando un límite muy particular, es decir, un límite con un conjunto dirigido, hace o me brinda la posibilidad de que en muchos casos sí existan límites, ¿no? O sea, límites al menos con esta categoría. De hecho, en la categoría de conjuntos, ¿verdad? Si yo me tomo, vamos a poner como un ejemplo, vamos a decir que en la categoría de conjuntos, creo que a la clase pasada le había puesto sets con una S al final, pero creo que no, ¿verdad? La categoría de conjuntos se denota nada más así con set. Entonces, en la categoría de conjuntos, hay límites, o decir, hay límites proyectivos. Entonces, si yo les digo que en la categoría de conjuntos hay límites proyectivos, entonces tendríamos que ver cómo construir el límite proyectivo, ¿no? Y de hecho esta construcción es muy útil porque me dice quién es el límite proyectivo. Entonces, para construir el límite proyectivo lo que necesito es un sistema codirigido, o lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, en efecto, vamos a llamarlo, lo voy a hacer directamente así, XY. Entonces, un sistema inverso, un sistema proyectivo de conjuntos. Entonces aquí a lo mejor soy un poco injusto porque en realidad debería decir quiénes son los morfismos. Entonces en realidad tengo mi sistema XY con Y en algún conjunto parcialmente ordenado, pero además tengo que decir quiénes son los morfismos Phi y J. De hecho aquí me gustaría ponerlo Phi JI, como había dicho, o para ser consistente, Psi JI, que debería ir ahora de XJ a XY, con siempre que Y sea menor o igual que J. ¿De acuerdo? Entonces tengo este sistema, ese es mi sistema proyectivo, ¿de acuerdo? ¿Están de acuerdo que este es mi sistema proyectivo? Y entonces yo quiero construir el límite, entonces la cosa es ver quién es el límite. Entonces es muy fácil saber quién es el límite en este caso si yo acomodo, o sea, como que pongo la propiedad, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería? Vamos a llamarle, por un momento no sé quién es, pero vamos a llamarle X a este límite proyectivo. Todavía no sé si existe, pero vamos a llamarle el límite proyectivo de las XY. Entonces, lo que yo sí sé que debería de cumplir es que como es un cono, ¿verdad? Debería de tener yo funciones de todos estos a cada XY y a cada XJ, ¿verdad? De tal manera que si Y es menor que J, entonces debería tener este flechita que va de este lado, ¿verdad? Si Y es menor o igual que J. Entonces, un objeto así en la teoría de conjuntos, ¿verdad? Es como para cada I, para cada J. Entonces, primero necesitaría como las flechas que van hacia abajo, ¿no? ¿Qué objeto en la teoría de conjuntos conocen que tiene flechas que van hacia abajo? Que siempre que tengo una producto, ¿no? ¿Qué? Un producto, ¿no? De todo lo que Entonces, como que me gustaría, de entrada, que este límite X esté relacionado con el producto. De hecho, me gustaría que estas sean las proyecciones. Entonces, una forma como más natural de construirlo sería tomarme como el producto. Y además, si quiero que sea un conjunto, entonces, si yo aquí me tomo un elemento, vamos a tomarme, esto lo estoy haciendo así como de forma heurística, ¿no? Entonces, vamos a tomarme un X aquí. Entonces, me gustaría ver cómo debería de entender ese X aquí. Bueno, pues si es universal y es un cono, entonces me podría fijar en las imágenes de todos estos X bajo esta familia. Entonces, este X, ¿a quién va a dar aquí? Pues una forma fácil de llamarlo sería XY. ¿Y a quién va a dar de este lado? Pues sería un XJ. Entonces, lo que yo estoy teniendo es que a este X, ¿verdad? A mi X, yo le estoy asociando, vía las Phis, le estoy asociando una sucesión, ¿verdad? O sea, yo le estaría asociando como una sucesión. Y esta sucesión claramente, ¿verdad? Esta sucesión claramente sí vive en el producto. ¿De acuerdo? O sea, ese objeto ahí sí vive en el producto. Entonces, estoy asociando todo este tipo de cosas. Pero hay una cuestión de compatibilidad. Es decir, cuando yo mando este X aquí abajo, me da el XJ y luego lo mando por el morfismo que está aquí, ¿verdad? Si XJ lo mando por el morfismo que va para acá, pues debería de caer en el XY, porque justamente todos los triángulos conmutan, ¿verdad? Entonces, lo que yo estaría teniendo es que el psi JI de XJ
pues tiene que ser igual al XY. O sea, es decir, si el límite existe y yo tengo el límite construido y me tomo un elemento, entonces ese elemento X que yo estoy teniendo en el límite, que debería de existir si es que el límite existe, me determina una sucesión en el producto, pero no una sucesión cualquiera, sino me determina una sucesión compatible, es lo que estoy diciendo. Y entonces, pues ya casi está ahí el candidato. Entonces, el candidato, ¿quién tiene que ser si es que existe ese límite? Pues debería de ser justamente esa definición. Entonces, sea, digo, esto lo hice de manera heurística para que vean que así lo tengo que hacer. Dice, ¿qué pasa si me tomo ese conjunto, verdad? Entonces, olvídense que el X es esta cosa. Esto lo hicimos como nada más como para motivar lo que viene a continuación. Y entonces vamos a hacerlo así. Entonces, sea X precisamente el subconjunto del producto de las XY, ¿verdad? El subconjunto de las XY, de tal manera que X es el conjunto de las sucesiones compatibles, o sea, es el conjunto de las XY con I en I, de tal manera que este psi JI de XJ es igual a XY para todo I menor o igual que J. ¿De acuerdo? Entonces, este es un subconjunto del producto, y luego a este subconjunto del producto le puedo pegar pues las proyecciones, ¿verdad? Sea phi I arriba, por ser consistentes, de X a cada XY, ¿verdad? Esto lo voy a hacer para cada XY, o simplemente la proyección, o la restricción de la proyección. La restricción de la proyección natural del producto, ¿de acuerdo? Entonces, esa phi, lo que estoy teniendo ahora es que entonces tengo aquí X, ese conjunto que es el subconjunto del producto, aquí tengo XY, entonces tengo mi phi I, y aquí pues debo tener otra, que es la XJ, el phi J, y entonces la afirmación es que, y aquí tengo las normales, ¿verdad? O sea, aquí tengo psi J. Entonces yo tengo esta cosa, y entonces la afirmación que yo hago, la afirmación es que X es, en realidad debería ponerle así, ¿no? Es un límite, o es un límite proyectivo. De los X y, digamos, con sus morfismos, y JI o psi JI, como se ha escrito. ¿Ok? Es un límite proyectivo. Le pongo un límite porque en realidad no tiene por qué ser único. Hay muchas formas de construir, digo, no tiene por qué ser único, en efecto, pero por el ejercicio anterior es único salvo isomorfismo. Es decir, cualquier otro tendría que ser isomorfo a este. Entonces sí tiene, digamos, derecho de llamarse el límite, aunque en realidad debería ser un límite. Entonces aquí X es el límite, aquí le ponemos el límite, pero salvo ese entendimiento, ¿verdad? Que no es único, pero cualquier otro es isomorfo, o sea, es único salvo isomorfismo, y en dado caso, pues podemos llamarle el límite, ¿verdad? Es decir, lo que estamos diciendo es eso que habíamos escrito, o sea, que X es igual a este límite proyectivo de las X. Entonces, así me está diciendo quién es el límite. Me imagino que a estas alturas ya debería ser clarísimo, ¿verdad? O sea, lo hicimos para los grupos de Galois, ¿verdad? Entonces vimos que para grupos de Galois esta era la situación. Estos son simplemente conjuntos, el conjunto se puede construir y es inmediato que, ¿o quieren que lo hagamos? ¿Vemos que cumple la propiedad universal? O sea, ¿vemos que este cono es universal, que es un cono inicial? ¿O creen que está clarísimo esto? Ya, a esta altura. ¿Sí? Yo creo que queda. Sí, está claro, ¿no? Yo creo que todo el mundo, ¿sí? Puede ver que este objeto es universal. Aquí lo interesante sería cómo construir el otro objeto, ¿verdad? O sea, lo interesante es, ya dado otro cono, ¿sí? Otro cono sobre este sistema inverso, dado otro cono sobre este sistema inverso, cómo construyen al morfismo, y luego ver que este morfismo es único. Bueno, que es único queda bien determinado, ¿verdad? Entonces ya, y entonces eso, piénsenlo, digo, si es necesario, hay que escribirlo, hay que pensarlo. Entonces, en este caso sí. Entonces, la cosa interesante de estos objetos y de esta definición de límite proyectivo, que es un límite en realidad, es que casi cualquier categoría, si no es que en cualquier categoría donde los objetos sean conjuntos, o sea, donde los objetos puedan definirse como conjuntos, básicamente, ¿sí? Entonces, el límite inverso en esa categoría va a ser este mismo conjunto con estructura adicional. Es decir, lo que estoy diciendo, en cualquier categoría que provenga de la categoría de conjuntos con estructura extra, entonces el límite se va a poder construir casi de la misma manera. Entonces, concretamente, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Un ejemplo concreto. Ejemplo 2. Entonces, si ahora me tomo un sistema directo de grupos, de espacios topológicos, por ejemplo, o de grupos, ¿verdad? Entonces nos CAC
igual la categoría de espacios topológicos. ¿Cómo se califica? Así se denota la categoría de espacios topológicos, ¿verdad? ¿Sí? O la de grupos. ¿Sí? Entonces, está la categoría de espacios topológicos o la categoría de grupos. Entonces, el límite, en este caso, los límites proyectivos de un sistema proyectivo de estas cosas existe. ¿Sí? Existe, tal cual, se va a poder demostrar que existe. Y de hecho, este límite, límite proyectivo, ¿verdad? Es que no estoy diciendo quién es mi conjunto indexante, pero ya saben que como es un límite proyectivo, el conjunto indexante pues son los... Sí, a veces también, esta es otra cosa, ¿no? A veces lo denotan exactamente con los i's, no con el i indexante, sino con los objetos, ¿no? Lo ponen aquí con el i y lo ponen fi. Por ejemplo, para los peálicos, ¿no? O xy en este caso. No ponen necesariamente el objeto indexante, la categoría indexante, sino ponen los objetos que están indexando, pero no importa, esa es otra notación del mismo objeto. Y una vez que entiende esto, son notaciones nada más, ¿no? Y entonces nuevamente se obtiene como el subconjunto, o se puede obtener como el subconjunto de las sucesiones x, y, ¿verdad? Contenidas en el producto, exactamente igual, ¿verdad? De tal manera que no dije quiénes son las funciones, pero se entiende nuevamente que son las j. O sea, son nuevamente las sucesiones compatibles. ¿Sí? Ahora, nada más tomando en cuenta que aquí, en este caso, sería un espacio topológico en top, es decir, ese es el producto en la categoría de espacios topológicos, ¿verdad? Ese es un producto en la categoría de espacios topológicos o en group. Es decir, ahora sería el producto de grupos, ¿verdad? Y el producto de grupos vuelve a ser un grupo, y entonces los morfismos, estos morfismos sí son ya sea también en top o en group, ¿no? Es la misma situación, es decir, serían homomorfismos, serían funciones, no homomorfismos, serían funciones continuas en el caso de categoría de grupos topológicos, le estoy pidiendo funciones continuas, y si ustedes revisan paso por paso la construcción, siempre iría cargando el hecho de que sean funciones continuas. La phi, a lo mejor el único detalle que había que verificar para la categoría de espacios topológicos es que las funciones proyecciones, ¿verdad? Las phi, estas que definimos aquí, estas, a ver si se ve, estas proyecciones, estas que definimos aquí, ¿verdad? Estas que van de bajada, que son una definición o que yo necesito, que son las proyecciones, hay que ver que son continuas, pero es claro que son continuas porque las proyecciones en espacios topológicos son continuas, ¿verdad? Y esto estoy restringiendo a un conjunto, de hecho, que sería cerrado, ¿verdad? Sería un subconjunto cerrado. Entonces ahí, de hecho, son continuas, es cosa que lo verifiquen. Y en el caso de grupos, las proyecciones siguen siendo homomorfismos y este objeto que está aquí, hay que ver que es un grupo. Esa sería la cosa interesante, ¿verdad? Hay que ver que el límite sigue siendo un grupo, pero no es difícil ver que es un grupo con las operaciones que debería de tener, porque de hecho es un subgrupo del producto, ¿sí? Es un subgrupo del grupo producto. Eso es lo único que hay que verificar, digamos, realmente, ¿no? Pero yo digo que es más o menos inmediato. Y entonces en la categoría en la categoría de espacios topológicos y en la categoría de grupos, pues se tiene esa cosa. Y de hecho, pues también la categoría de grupos topológicos, ¿no? O sea, yo de hecho puedo irme más allá y decir que sea la categoría de espacios topológicos, o la de grupos, o la de grupos topológicos. Es la que nos interesa, ¿verdad? O la categoría de grupos topológicos, y entonces en la categoría de grupos topológicos aquí también me tendría que tomar la de group top. Y nuevamente, aquí, para ver que en la categoría de grupos topológicos se cumple, pues hay que ver que todos los objetos que estoy obteniendo es un grupo topológico. Entonces, en particular, en el producto, ¿verdad? En el producto de grupos, la topología que yo le estoy dando para estos subgrupos, pues sería la topología que le corresponde, ¿verdad? O sea, entonces la topología, y además ver que preserva la estructura de grupo, pero es el mismo conjunto. Bueno, entonces, en resumen, este tipo de construcciones siempre va a suceder cuando yo haga límites proyectivos sobre categorías que son conjuntos con una estructura extra. Digo, a lo mejor por ahí habrá no me atrevo a decir que en todos los casos va a ser así, porque a lo mejor hay categorías donde hay que pedirle la existencia de estos homomorfismos, va mucho más allá, o no sé, no se me ocurre un ejemplo donde no pase, de hecho. Pero entonces casi siempre sí va a suceder, ¿no? O sea, y a lo mejor siempre, ¿no? A lo mejor siempre, la verdad es que no sé. Pero ¿qué? Es que creo que esa es la como construcción universal, ¿no?
productos a partir de límites, perdón, suponiendo que tienes productos arbitrarios en la categoría y también tienes igualadores, ¿no? Exacto, posiblemente es lo que requiero, ¿no? Que tener Ujú. para una categoría en general, ¿no? Un límite directo para una categoría en general con que tenga productos y con que tenga igualadores. Sí, porque esta condición de igualador. Y creo que, no sé si en cualquier categoría que provenga de conjuntos tenga productos e igualadores. Posiblemente no, ¿no? Esa es Quizás con que sean adjuntos, ¿no? Si es ¿Perdón? adjunto, si existe un fundador adjunto hacia los conjuntos. Es posible que tenga que pedirle también, o sea, alguna propiedad de la categoría que tenga el funtor de olvido, ¿verdad? Y que tenga el funtor de olvido tenga algún adjunto, ¿no? Es lo que estás diciendo. Es probable. Y muchas veces ese tipo de condiciones resultan ser equivalentes a otras, ¿no? Por ejemplo, la existencia de límites resulta ser equivalente a la existencia de ciertos adjuntos, etcétera, ¿no? Bueno, la cosa es que en general, al menos en las categorías que nosotros por lo pronto estamos interesados, pues esto sucede, ¿no? Y entonces, pues es la construcción típica. Entonces, otro ejemplo ya más concreto, es tomarse ahora el sistema proyectivo, ¿verdad? De los enteros, o inducido por los enteros, donde me voy a tomar GI, o sea, el conjunto indexante va a ser los enteros, lo que quiero decir, el conjunto indexante van a ser los enteros, ¿sí? Que es más que un orden total, es un orden total, ¿verdad? Es mucho más que un orden parcial dirigido, es un orden total. Y los grupos, digamos, FI, lo voy a tomar como los enteros, módulo, déjame llamarle aquí en vez de voy a llamar N para que sea como más típico. Me voy a tomar los enteros módulo NZ, ¿sí? O sea, los enteros módulo NZ. Entonces, estos son grupos, pero además son anillos, ¿verdad? Y además también son espacios topológicos con la topología discreta. Entonces, son grupos topológicos, pero más son anillos topológicos, ¿no? Y también para la categoría de anillos puedo yo hacer esta noción de límite. Aquí lo único que tendría que decir son quiénes son las restricciones, ¿verdad? Entonces, phi de n o de mn, pues iría de z módulo mz a z módulo nz, ¿sí? Donde aquí m es más grande que n. ¿Sí? Entonces es simplemente la clase, ¿verdad? Me tomo z módulo mz, donde m es más grande, por ejemplo, vamos a empezar z4, z módulo 4, y z módulo nz sería, por ejemplo, z3, ¿verdad? Y entonces a un objeto módulo z4, ¿sí? Módulo 4, lo bajo a su clase módulo n. Entonces aquí lo que estaría haciendo es que a la clase de un objeto, por ejemplo, no sé, a módulo m, lo mando a A módulo n. Tiene sentido, ¿verdad? Porque n es más pequeño, ¿sí? Entonces a la clase del objeto lo estoy mandando a ese objeto, ¿sí? ¿Sí queda claro? Queda claro, como dicen aquí en Yucatán. Sí, y entonces aquí tienes el límite. Entonces aquí el límite proyectivo de este sistema, y aquí se pone en n, y aquí se pone z módulo nz. Entonces es un objeto que se llama le voy a poner z gorrito, y esto va a tener que ver con una cosa que vamos a definir más adelante. Se llama la completación profinita de los enteros, ¿verdad? Y es un grupo, es un anillo, es un grupo topológico que se nota por z. Y entonces, ¿quiénes son esta cosa? Pues lo puedo entender como el conjunto de todas las sucesiones de enteros, pues xn, ¿verdad? De tal manera que la condición de compatibilidad aquí es que xm es congruente con xn módulo, módulo el más chiquito, que es n. ¿Sí? Entonces eso lo puedo pensar como sucesiones de enteros, pero donde xn es congruente con xm módulo m si n es más chiquito que m, ¿verdad? O sea, aquí n es más chiquito. ¿De acuerdo? Para la congruencia. ¿Sí? Entonces, estas son sucesiones compatibles. Sí. Con más pequeño se refiere a divisibilidad, ¿verdad? No, en este caso, sí, claro, aquí el orden m menor o igual que n tiene que ser de divisibilidad. Es que sí es un orden, pero el orden es divisibilidad. A ver, sí, porque si no, no puedo bajarlo, claro. A ver, cuando dije Z4. A ver, espérame. Déjame pensar 2 segundos. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Tengo que pedirle aquí divisibilidad. Gracias. Aquí el orden es divisibilidad. Notar que el orden divisibilidad es un orden, ¿verdad? Y en este caso sí es un orden, claro. Sí, aquí el caso de Z entonces no es con el orden parcial, sino es con el orden usual, sino es con el orden de divisibilidad, sí, claro.
En este caso, sí. ¿Sí? Y entonces eso es un Tendrán que ser los naturales o algo así, porque es que no es orden, ¿no? Con Z, con eso no es orden porque N y... O sea, no se cumple la antisimetría, ¿se llama? O la distancia. pues, N y menos N son distintos y se dividen del uno al otro. solo la unidad. Sí, si me tomo los enteros, y n divide a m y n divide a n iguales, porque uno podría ser el negativo del otro. Tienes toda la razón. Y, sí, de hecho, yo pienso que deberían ser enteros positivos porque si pone el cero sería máximo con este orden. Sí, y el 0 no puede estar, ¿no? De hecho, Sí, bueno, también. mayor que 0. Pero... Sí, gracias. Sí, en efecto, para este ejemplo tengo que tomarme los enteros positivos con divisibilidad para poder tener esta congruencia, ¿verdad? Donde n divide a m, entonces ahora sí queda bien definido, y entonces el límite son esta completación por finita sobre el n con ese orden, sería claro, eso sí, serían estas sucesiones congruentes. Ahora sí, son las sucesiones congruentes que están aquí, los enteros con la divisibilidad. Sí, si no, tengo problemas, claro. Ok, entonces estos se llaman estos enteros, es la completación de los enteros. Y además es un ejemplo de un grupo profinito. Ahorita voy a ver eso, nada más déjenme ver ahora el otro ejemplo que quiero mostrarles. Aquí nuevamente, ahora sí, y va a ser el conjunto de los enteros. Tendría que también tomarme los naturales mayores iguales que 0. Sí, también tengo que tomar los naturales mayores que 0. ¿Sí? Es y ahora sí con el orden de usual, ¿no? Y entonces ahora los FSI son mi sistema proyectivo. En este caso va a ser los enteros, pero módulo P a la I por Z, ¿sí? Donde P es un número primo fijo. Entonces yo fijo un número primo y ahora me tomo mis FIs igual así. Entonces yo tengo que decir quién es, ¿verdad? Nuevamente, si yo tengo Z módulo P a la M por Z, entonces aquí tengo Z módulo P a la N por Z, y ahora sí, si N es menor o menor o igual que M, ¿verdad? Yo tendría este morfismo, y este morfismo simplemente es la proyección, ahora sí, ¿verdad? A todo A módulo P a la M, lo voy a mandar a A módulo P a la N. Es, digamos, el mismo morfismo de la vez pasada, nada más que ahora me estoy tomando unos subgrupos particulares, son todos los subgrupos, no cualquier subgrupo, sino de los enteros, finito. Digo, no cualquier cociente de los enteros finitos, sino ahora cuando están dados por los números primos, ¿de acuerdo? Y entonces, en este caso, el límite proyectivo sobre las n's de estos z módulo p a la nz, pues es nuevamente la misma construcción, exactamente la misma construcción, pero en este caso se llaman los enteros p-áticos. Entonces, denota así. Son los enteros p-áticos. Y entonces, fíjense como aquí esta descripción de los enteros p-áticos en principio es bien distinta a la que yo les había dicho la vez pasada. La vez pasada yo se los había dado como en términos de un valor absoluto y en términos de las sucesiones, pero ustedes van a ver, a lo mejor debería ser un ejercicio, ya no sé si ponerles a hacer esto, pero no es difícil de ver por ejemplo, las sucesiones congruentes, ¿verdad? Y las sucesiones congruentes determinan sucesiones de Cauchy, son como sucesiones de Cauchy, en efecto. Y la construcción que hicimos anteriormente de los enteros p-ádicos cumple la propiedad universal del límite, entonces sería isomorfo a este. Sí, digamos que este ZP construido como un subconjunto del producto, con todas las propiedades que tiene, como límite tal cual, y el otro ZP construido como la bola, ¿verdad? Era la bola con Z en 0 de radio menor o igual a 1, ¿verdad? Era la bola con Z en 0 de radio menor o igual a 1, los ZPs, cuando yo les dije, ese objeto era un anillo, vimos que era un anillo que tenía además un único ideal maximal y bla, bla, bla. Bueno, ese anillo, también como espacio topológico, es un anillo topológico porque tiene una topología. Ustedes pueden verificar que cumple la propiedad universal. Hay un morfismo a cada uno de los Z módulo PNZ y cumple la propiedad universal, y entonces sería isomorfo a este objeto Z módulo, a estos p-ádicos ZP. Bueno, entonces sea ahora X, lo vamos a tomar en ZP, y entonces aquí estamos considerando primero ZP como este límite proyectivo, y eso quiere decir que Z pues es el límite proyectivo de Z módulo PNZ. Entonces
yo puedo escribir X de la siguiente manera. X, digamos, con la interpretación como subconjunto del producto, X sería una sucesión de X1, X2, Xn, donde cada XY pues, en realidad es un elemento de los enteros módulo P a la I, ¿verdad? Cada XY es un entero. Noto que yo estoy tomando aquí, esto es el límite proyectivo, donde n es un número natural, estoy empezando en 1 a propósito. Entonces sería esta situación, módulo P a la I Z. Y entonces, en otras palabras, si lo estoy considerando como un límite proyectivo, entonces con los phi i respectivos que vienen, entonces XY es en realidad la imagen de phi i de ese X que estoy diciendo, ¿verdad? Cada entrada de XY es la imagen de ese phi i evaluado en X. Entonces, digamos, ya sea que yo lo piense como un subconjunto directamente del producto, ¿verdad? Y entonces el X sería una situación como esta, o yo lo pienso el X, digamos, en el límite proyectivo junto con sus morfismos phi, y entonces XY sería este elemento. Y entonces, en cuyo caso, esta igualdad pues sería más bien una identificación, ¿verdad? Ese X se corresponde únicamente con una sucesión de este tipo. Pero bueno, vamos a suponer, digamos, por lo pronto que X está en este producto, ¿verdad? O sea, que es una sucesión de este tipo. Más adelante vamos a modificar esto un poquito, pero bueno, se puede entender así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues entonces va a pasar que existe un único A0, A0 es un número entero, pero de hecho puedo decir un poco más, el A0 va a estar contenido entre los números entre el 0 y el P-1, y la condición que se va a cumplir este A0 es que, bueno, por supuesto, la clase de A0 módulo P es exactamente X1, ¿sí? Y entonces ahora para X2 yo puedo hacer lo mismo, o sea, X2 está en Z módulo P cuadrada Z, y entonces tenemos que X2 es igual a la clase de algún entero, déjenme llamarle en esta ocasión a X2 el entero B2, le pongo el subíndice 2 justamente para corresponderse con el X2 y no hacernos bolas con los subíndices. Entonces tenemos que X2 es realmente la clase de un entero en B2, y por la misma razón anterior yo puedo escoger este B2, lo puedo escoger en los enteros, pero más aún, como es un entero módulo P cuadrada, lo puedo tomar en B2 en el conjunto 0 hasta P cuadrada menos 1, ¿verdad? En el conjunto desde el 0 hasta el P cuadrada menos 1. Y entonces lo que tenemos en este caso es que B2 es congruente con A0 módulo P. Eso es por la noción de compatibilidad. Recuerden que X2, cuando lo envío, o digamos que X2 es congruente con X1, o bien que realmente lo que estaremos diciendo es que ese B2 es congruente con el A0 módulo P, porque por la condición de límite, ¿verdad? Por la condición de las sucesiones, ese B2 es congruente con A0 módulo P, y eso entonces lo que quiere decir es que yo puedo escribir al B2 como un A0 más un A1P, donde el A1 es un entero que puedo escoger entre 0 y P-1, es decir, como 0 es menor o igual que A0 más A1P, y esto es exactamente B2, y esto tiene que ser menor o igual a que P cuadrada por la elección de B2, entonces esto automáticamente implica que el A1 es nuevamente un número que está entre el 0 y el P-1, ¿verdad? Ustedes se tienen que convencer de esa desigualdad. Y entonces lo que está pasando es que el B2 tiene una expresión muy particular. El B2 se escribe como A0 más A1P, donde tanto A0 como el A1 son números que están entre el 0 y el P-1, son enteros que están entre el 0 y el P-1. Y fíjense que el A0 es único con esta propiedad, y de hecho también el B0, el A1, perdón, también es único con esta propiedad. No puede haber otro B1 que satisfaga estas desigualdades, ¿verdad? Es decir, otro B1, otro A1, otro número entero A, de tal manera que el B2 se puede escribir de esta forma como A0 más A1P, considerando que el B2 esté entre 0 y P cuadrada, ¿no? Incluido el 0. Entonces, digamos que esta expresión de B2 es única, ¿verdad? Entonces, en general, lo que vamos a suponer es que si xn se escribe como la clase de Bn, lo que vamos a suponer es que el Bn pues es exactamente un entero de esta forma, o sea, se puede escribir como el A0 más A1P más, etcétera, al AN-1 por P a la N-1, en donde cada AI es un número que está entre 0 y P-1, ¿sí? Y entonces únicamente determinados por las condiciones anteriores o por como habíamos dicho. Entonces vamos a suponer que el Bn está únicamente determinado por este A0 a N-1, y se puede escribir como esta suma de potencias de P,
multiplicados por los i's, y donde cada i es un entero positivo que está entre 0 y p menos 1. Si yo supongo que el bn se puede escribir de esta forma, entonces el bn más 1 me gustaría ver que también se puede escribir de esta forma. Es decir, si xn más 1 es la clase de un bn más 1 con bn más 1 en los enteros, es decir, x a la n más 1 es por supuesto la clase, ¿verdad? Es un elemento en z módulo p a la n más 1 z, y entonces el bn más 1 en principio lo puedo escoger siempre de tal manera que esté entre 0 y p a la n más 1 menos 1, ¿verdad? Es un residuo, lo puedo escoger ahí. Entonces ahora la cosa es que la condición de compatibilidad me dice que el bn más 1 es congruente con bn, pero este módulo p a la n, justamente. Entonces, como yo tengo esta condición y ya sé quién es exactamente b a la n, pues lo escribo en estos términos. El bn más 1 sería congruente con la suma parcial o con la suma con potencias de p, o sea, con el bn, que es a0 más a1p, etcétera, más a n menos 1, p a la n menos 1, por supuesto, módulo p a la n. Y nuevamente esta congruencia lo que quiere decir es que el bn más 1 se puede escribir como bn más an más 1 por un pn, por p elevado al n más 1 para alguna n más 1 en los enteros. Y de hecho, por la misma condición o por la misma desigualdad que me impone el bn más 1, es decir, que el bn más 1 está entre 0 y p a la n más 1 menos 1, entonces esto va a implicar nuevamente que la n más 1 también está entre 0 y p menos 1, ¿verdad? Eso es fácil de verificar. Y nuevamente, suponiendo que el A0 y hasta el AN son únicos, entonces yo puedo ver que la N más 1 queda únicamente determinado, es único con esta propiedad. Y entonces lo que estamos diciendo es que el X se puede representar, os lo puedo escribir como una sucesión donde puedo decir exactamente quién es el X1, X2, X3, etc. Y si ustedes se dan cuenta, se escribe de esta forma como una sucesión de sumas parciales. ¿Sí? Si ven, es una sucesión de sumas parciales digamos, como series de potencias en P, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que el X, si yo lo interpreto como una sucesión, si lo tomo como una sucesión de las xn con n naturales, entonces cada sucesión, cada término de xn es una suma parcial de estas potencias de P, y entonces tiene todo el sentido pensar a X como el límite, excepto como el límite de las xn, que sería tal cual la serie, ¿verdad? La serie en potencias de P. Pero aquí hay un detalle, ¿verdad? Para poder pensar como límite en este sentido, pues tendríamos que tener una noción de convergencia, de topología, que ya sé que lo habíamos hecho con la otra definición de ZP. Aquí hasta ahora simplemente lo definimos de una forma algebraica. Para nosotros hasta ahora nada más sería un anillo como límite proyectivo, aunque también tiene una topología que es la topología, ya saben, del producto. Es un espacio topológico Hausdorff, compacto, totalmente disconexo por todas las propiedades que ya hemos visto, y entonces sí tiene sentido hablar de límite. Más aún, yo podría darle una métrica, ¿verdad? Vamos a ver que es una métrica, una ultramétrica, ¿verdad? A este ZP, y entonces si yo hago eso, puedo darme cuenta que en efecto este límite sí queda bien definido en ese sentido, con esa métrica o con ese valor absoluto que yo pueda definir. Me define la topología, la noción de cercanía, de abiertos, de distancia, y entonces este límite se define como en el cálculo, y en efecto yo puedo darme cuenta que tendría este paralelismo, ¿no? Se les voy a dejar que lo piensen posiblemente, y eso es verdad. Entonces con los AIs entre 0 y P-1 de forma única, es lo que les había dicho. Y entonces lo que estamos diciendo es que podemos pensar a ZP como el conjunto, ¿verdad? En principio el conjunto de las series formales en potencias de P, ¿sí? Es decir, donde las AIs no están tomados en cualquier entero, sino es un entero que está entre 0 y P-1. De hecho, esta es la descripción posiblemente más común, o a lo mejor la primera descripción que uno hace de los números P. Si ustedes estudiaron teoría de números 1 o 2 en la licenciatura, y si les presentaron los números p-ádicos, posiblemente en el segundo curso de teoría de números, la manera en la que uno lo presenta es exactamente así. Primero se toma unos ZP como las series formales de esta forma, en potencias de P, y luego le da una estructura de anillo. Pero bueno, ya conforme van adquiriendo más conocimiento, por ejemplo, ahora que ya saben álgebra, entonces la forma, digamos, en la que uno lo hace es a través de estos límites proyectivos,
y con esta interpretación vemos que, bueno, coinciden, ¿no? De hecho, vamos a ponerle asterisco a esta descripción porque yo no les he dicho con esta descripción cuál es la estructura de anillo que tiene ZP. Digamos, yo sé que la estructura de anillo la tiene a partir del límite. Es decir, si yo entiendo ZP como un límite proyectivo, entonces yo sé cuál es la estructura de anillo, es decir, sé de dónde viene la suma y de dónde viene el producto. Ahora, lo interesante es que cuando yo pienso en ZP como una suma de estas, puedo entender cuál es la estructura de anillo a partir de la estructura de anillo del producto. Digamos, la estructura de anillo del producto es más o menos sencilla. Sin embargo, la estructura de anillo como sumas de series de potencias no es tan sencilla de describir. Y se los voy a dejar como ejercicio para que lo intenten. Digamos, es la usual. Ustedes se van a dar cuenta que la suma es la suma con residuo y el producto es el producto, como cuando hacen la multiplicación en números base 10, digamos, como lo aprendieron en la primaria. Pero el ejercicio que viene a continuación es para invitarlos a ver cómo a partir de la operación de producto la operación de anillo que se hereda de ZP entendido como un límite proyectivo, es decir, como un subconjunto del producto, como el subconjunto de las series, de las sucesiones compatibles, entendiendo ZP como un subconjunto del producto de las sucesiones compatibles, que ahí el producto se puede describir fácilmente, digamos, cómo a partir de ahí y con esta nueva interpretación que yo hago de ZP como series formales o como series en P, cómo quedaría determinar la suma y el producto, ¿sí? O sea, que lo entiendan. Entonces el ejercicio concretamente lo ponemos así, usando que ZP es el límite proyectivo de Z módulo P a la NZ, como anillo, no nada más como grupo, ¿verdad? Sino aquí ya les había dejado el ejercicio de ver que si yo tenía estructura de anillo, esto también era un anillo con el producto heredado del anillo producto, ¿verdad? Y etcétera, incluso la topología. Entonces yo ya tengo que este es un anillo, ZP es un anillo, y entonces ahora con la suma y el producto del límite, ¿verdad? Que es el usual como su conjunto del producto, y usando la nueva interpretación, es decir, la interpretación en términos de series, usando la nueva interpretación de ZP como en la parte asterisco. Entonces, lo que queremos describir es cómo es la suma y el producto en series de potencias. O sea, en otras palabras, estoy diciendo, quiero que me digan cómo sería la suma y el producto de dos series formales en P. ¿Sí? Dos series formales en P. Es decir, con esta descripción que está aquí. Que me digan cómo es la suma. Si yo me tomo un número p-ádico aquí y otro número p-ádico escrito de esta forma, ¿cómo los debería de sumar? Recuerden que me tendría que dar una serie de potencias de P, donde los coeficientes, ¿verdad? Los coeficientes pues tienen que ser números que están entre 0 y P menos 1. Lo mismo para el producto. Eso es lo que yo quiero que me digan, pero que lo hagan, no, o sea, a lo mejor ahorita ya me pueden decir y lo pueden escribir. No quiero que lo entiendan a partir de la definición de suma y producto que viene del límite proyectivo. ¿De acuerdo? A partir de ahí, utilizando este análisis que acabamos de hacer, que me digan cómo se hace esa descripción. Ok. Y bueno. Entonces, nomás quería comentarles, para los jóvenes, los enteros p-ádicos los puede ver como series de Taylor, y a los números p-ádicos ya los QSP los ve como series de Laurent. Exactamente, a los racionales p-ádicos, ¿no? A los racionales p-ádicos son series de Lagrange, y los enteros p-ádicos son series de Taylor, digamos, exactamente. Sí. De hecho, hace un año, ¿verdad? Di justamente un cursito en el CIMAD Mérida que se llamaba Números como Funciones, y justamente la idea de ese cursito que di era construir los números p-ádicos, pero interpretarlos como funciones. Y de hecho hice un paralelismo entre los enteros y el anillo de polinomios, y ver que bueno, pues son muy parecidos, ¿no? Como anillos son muy, muy, muy parecidos. Entonces, ahora cuando yo entiendo los polinomios como funciones, entonces yo a esa función le puedo asociar su polinomio de Taylor, que me da la expresión de Taylor, ¿verdad? De un polinomio alrededor de un punto, y entonces le diré ver si los enteros se podrían interpretar como funciones en algún conjunto. Y en efecto, los enteros se pueden interpretar como funciones en algún conjunto, utilizando un poco de geometría algebraica. Se pueden utilizar como funciones en el espectro de Z, es decir, en el conjunto de ideales primos, o sea, en los puntos, que es el espectro de Z, así como los polinomios se pueden interpretar como funciones en el plano complejo. Vamos a pensar polinomios complejos. Los polinomios se pueden interpretar como funciones en el plano complejo,
Y entonces cuando yo me tomo su expansión de Taylor en un punto, en realidad tomarse un punto en el plano complejo, si saben un poquito de geometría algebraica, es tomarse un ideal primo, de hecho un ideal maximal, ¿verdad? Y hacer el desarrollo de Taylor en ese ideal maximal. Análogamente, los enteros los puedo pensar como funciones en el espectro de Z, es decir, en los números primos, y si me tomo el desarrollo de ese entero, el desarrollo de Taylor en ese entero, en ese número primo, P, pues lo que estoy obteniendo, ese entero sería la expansión p-ádica, digamos, en base P, escribir el entero en base P, si es un entero positivo. Pero cuando es un entero negativo, pues resulta que lo que obtengo es una extensión infinita, o sea, una como cosa infinita. Y eso, en realidad lo que estoy obteniendo es un p-ádico, es un número p-ádico. Entonces, como funciones, o sea, lo equivalente a las funciones o las series de Taylor de los polinomios, ¿verdad? Son los números p-ádicos. Y luego cuando me tomo las funciones racionales, que sería ya equivalente a los números racionales de este lado, pues ya obtengo a todos los racionales p-ádicos por un lado y tengo a todas las series de logón del otro lado, del lado derecho. Entonces hay un paralelismo ahí muy interesante entre los números p-ádicos y las funciones. Y de hecho los números p-ádicos así se pueden interpretar como las series de logón, digamos, en ese sentido, de las funciones esas que estoy definiendo sobre los enteros, no, sobre el espectro de Z, ¿no? Como las funciones racionales de alguna manera. Entonces está muy interesante, porque además se puede hablar de la noción de polos y de ceros, pero ahora con números primos, ¿no? Y entonces ahí puede empezar uno a hacer geometría ahí, ¿no? De hecho, eso es parte de la geometría aritmética. Y justamente lo que hacía yo para un entero, n, era construir la serie de Taylor de n, y pues veíamos que era exactamente la expresión p-ádica del entero, y ahorita estaba tratando de reproducir eso, porque así lo hacía, ¿no? O sea, yo me tomaba la diferencia, como que trataba de ver quién era el elemento que tenía que tomar para que me quedara todo lo que quería. Y no sé si comentar algo más de lo que me di cuenta. Si tiene la asociación compatible de los XN y quiere calcular estos coeficientes salen como cociente en una división y como que me di cuenta, no como residuo, sale como cociente, me di cuenta que usted quería evitar eso, ¿no? Sí, yo quería un poquito evitar. En efecto, si ustedes se acuerdan cómo escribir un número en base P, justamente lo que hacen es fijarse en los residuos, ¿no? Se van fijando en quiénes son los residuos a la hora de hacer las ciertas divisiones. ¿Sí se acuerdan cómo escribir un número en base P, más o menos? Yo primero lo divido entre P y el primer residuo es el A0, ¿verdad? Y luego me fijo en el cociente y el cociente lo divido entre P y el residuo es el siguiente dígito que hay que escribir en base P. No sé, ¿quieren hacemos un ejemplito rápido? Ustedes me ayudan con las divisiones porque yo no sé dividir. Entonces, a ver, si agarramos un numerito, por ejemplo, no sé, 27, y yo lo quiero escribir en base 5. Entonces, como yo escribo 27 en base 5, pues lo primero que hago es dividir 27 entre 5, ¿no? Y me tengo que fijar quién es el cociente, claramente, ¿no? Y el residuo. Entonces, ¿quién es 27 entre 5? Entonces, me da 5 por 5, 25. Me sobran 2. Entonces, yo digo que el primer dígito es 2. Entonces, yo digo que 5 en base 5 va a ser 2 más alguien, ¿no? O sea, ahí va. Entonces, ¿cómo sé quién es el siguiente? Ahora me tomo el cociente, o sea, me tomo el 5 y lo divido entre 5. Entonces, 5 entre 5 me da 1, ¿verdad? Y residuo tengo 0. Y entonces ahora el residuo es más 0 por 5, ¿sí? ¿Sí? Y ya hasta ahí voy. Y luego me tomo el siguiente residuo, 1, y lo divido entre 5. Y entonces aquí tengo que multiplicar por 0, y me da residuo 1. Entonces me dice que más 1 por 5 al cuadrado. Y aquí ya acabé, porque ya después me va a dar, si continúo con eso, me va a dar puros ceros, ¿no? Lo que sigue. Y entonces me dice que la expresión en base 5 de 27, aquí le puse 25, aquí sería 27, pues sería 2 más 0 por 5 más 1 por 5 al cuadrado, que claramente es lo que da 25 más 2 da 27. Y si yo continúo con este proceso, me da justamente lo que quiero. Y la razón es que si yo dado cualquier natural n, lo escribo como, supongo que ya tengo su expansión p-ádica, su expansión en base P, más acá, P, acá, no sé, vamos a ponerlo así. Entonces, si yo a n lo divido entre el primo P, ¿verdad? Entre el primo P, pues esto me tiene que dar, o sea, o en otras palabras, n lo puedo escribir como A0 más P veces por alguien, ¿sí? Y entonces, cuando hago el algoritmo de la división, ¿verdad? Cuando aplico el algoritmo de división, entonces el residuo tiene que ser exactamente este A0, porque aquí yo puedo factorizar el P claramente, ¿no? Ya me queda esa situación. Y entonces yo luego hago n menos A0, y luego n menos A0 tiene que ser múltiplo de P. Y entonces yo debería poder dividir entre P, ¿sí? Porque n es congruente con A0 módulo P. Entonces n menos A0 es múltiplo de P, es lo que trataba de decir hace rato. Aquí me voy de este lado. Tengo que n menos A0 es congruente con 0 módulo P, ¿sí? Porque n es congruente con A0 módulo P. Entonces n menos A0 es congruente con 0, o sea, P divide a eso. Y eso quiere decir que yo puedo dividir entre P. O sea, n menos A0 es un entero. ¿Pero qué entero tiene que ser? Pues tiene que ser el Q, justamente el Q que aparece del otro lado, que está ahí.
Y entonces ahora yo le aplico la misma receta a SQ y para poder encontrar quién es el A1. ¿Sí? Si yo quisiera ahora encontrar quién es el A1, si se fijan qué es lo que estoy haciendo, n menos A0 entre P, como ya tengo la expansión P-ádica, eso sería A1, esto empezaría en A1 más A2 por P, etcétera. ¿Sí se fijan? Sería, tomando esta construcción en expansión P-ádica, n menos A0 entre P, entonces n menos A0 me empezaría con A1 por P, pero ahora dividido entre P es A1 más A2 por P más A3 por P. Eso quiere decir que ahora tengo que encontrar quién es este coeficiente A1, ¿sí? Y este n a 0 entre 2 entre P es Q, ¿verdad? O sea, Q sería la expansión P-ádica de Q, en otras palabras, sería A1 más A2 por P, etcétera. Y ahora si yo quiero encontrar quién es el término A1, pues es el residuo de Q a la hora de dividir entre P, ¿no? Porque es lo que yo entiendo. Entonces, A1 es el residuo de Q a la hora de dividir entre P. Entonces es lo que tengo que hacer, ¿no? Si yo divido Q entre P, o sea, Q es igual a 1 más P por alguien, por un Q tilde, es lo que yo estaba tratando de hacer. Y entonces el A1 pues es el término que sigue en la sucesión, o sea, es el residuo a la hora de dividir el cociente entre P. Y si se fijan, es justamente lo que hice yo aquí, ¿no? Me tomé el 27, primero tomé el 27, me fijo su residuo es 2, es el A0. Y luego me tomo el cociente, que el cociente en este caso era 5. Y 5 lo divido entre 5 y el residuo es el siguiente término. Y me tomo el cociente. Y el cociente lo divido justamente lo que estoy haciendo aquí, en este lado, es lo que estoy explicando. Si yo considero que ya tengo la expansión en base P de un número, entonces los coeficientes los puedo ir encontrando como los residuos de dividir los cocientes sucesivos entre P. Es la forma en que uno obtiene la expansión en base P. Y esto lo puedo llevar yo a cualquier número. Por ejemplo, ¿quién sería? Vamos a hacerlo por ejemplo, para el menos 1. O sea, como ¿quién sería la expansión de menos 1 en base P? O sea, yo podría llevar a cabo esta construcción, ¿no? ¿Cómo lo hago para encontrar quién es el menos 1 en base P? Entonces, primero yo supongo que lo tengo escrito. En base P con P igual a 5, si quieren, ¿no? Vamos a tomarlo. Ahí está. Entonces, ¿cómo le hago para encontrar quién es el A0? Pues el A0 tiene que ser congruente con menos 1 módulo P, ¿no? O sea, el A0 es congruente con menos 1 módulo P. Entonces, ¿quién es el candidato para A0? 4. Pues 4. Entonces, A0 es igual a 4. Entonces, ya sé quién es el 4. Y entonces, ¿cómo le hago para hacer el siguiente? Pues hago menos 1 menos 4, que ¿quién es? Es menos 5. Debería de ser igual a esta cosa, ¿verdad? O sea, debería ser igual a 1 por P más A2 por P cuadrada, etcétera. Y menos 1 menos 4 es múltiplo de 5, entonces lo puedo dividir entre 5, ¿verdad? Lo puedo dividir entre P. Entonces, si yo divido entre P, me queda que menos 1, o sea, P5, ¿verdad? Menos 1 es congruente con A1 más A2 por P más A3 por P cuadrada, etcétera. Porque ya estoy dividiendo entre P el otro lado de la disco. Entonces, ahora tengo que decir quién es A1, pero este es exactamente el mismo problema del anterior, ¿sí? Aquí nuevamente me daría, por lo que acabo de hacer, que A1 tiene que ser igual a 4. Y si se fijan, si yo continúo con eso me quiere decir que menos 1 en su expansión P-ádica sería 4, más 4 por P, más 4 por P cuadrada, más etcétera. ¿Sí? O sea, es la sucesión formada por puros 4. Y de hecho, en Z2, si esto yo lo hiciera para P igual a 2, entonces ustedes van a darse cuenta que el menos 1, que es la historia del ajedrez que les había dicho, es igual a 1, más 1 por 2, más 1 por 2 al cuadrado, más etcétera. Y de hecho, el menos 1 para cualquier primo P, pues es P menos 1, más P menos 1 por P, más P menos 1 por P al cuadrado, más etcétera, ¿no? Así. No siempre es con cocientes P menos 1. Ese es el menos 1, siempre. Pero la forma, por ejemplo, esta forma de hacerlo con esta estrategia que estamos viendo de la división de cocientes, que es básicamente lo que hice aquí, pues me da la representación de cualquier número P-ádico, ¿no? Cualquiera, no nada más el menos 1. Lo puedo aplicar para el 7, para el 3, ¿no? A ver, si les quedó claro, les dejo como ejercicio. Por ejemplo, ¿cuál es la representación P-ádica? Vamos a ponerle de menos 3 con P igual a 7. Si yo lo hiciera con P igual a 7, ¿cuál sería la representación P-ádica de menos 3? Estas tendría que ser una serie infinita. Entonces, que me digan, fíjense que los periódicos pasan cosas muy parecidas como los racionales. Aquí les va a dar una cosa periódica. Entonces, que me digan quién es el periódico. Se la digo. ¿Ya la tienes calculada? Sale 4. Espérame. No le eches a perder el problema a los demás, porque a lo mejor los demás no lo tienen. Digo, que lo hagan, ¿no? O todo el mundo ya lo puede hacer así de rápido como José.
No, pero nada. A la suma la tienen que hacer, ¿no? Pero es un ejercicio que hay que hacer. Yo no sé cómo lo hiciste tan rápido. ¿La estuviste haciendo antes o ya sabes de momento No, cómo? pues ya tiene el -1, nada más le resta 2. Ah, claro, claro. Esa es una estrategia, ¿no? Como ya tienes el -1, luego le multiplicas por 3 y luego vas ajustando todas las cosas que te va quedando. Ahora, tomar en cuenta que, o sea, como cuando le hace uno con las series de Logan, ¿no? Que tiene que encontrar la serie de Logan, en vez de que la calcules con las derivadas, pues te fijas de que ya tienes la 1 entre 1 menos x y a partir de ahí haces todo ese tipo de jueguitos. Es más o menos lo que hiciste, ¿no? Pero traten de hacerlo con las congruencias, a ver si la pueden encontrar y ya luego pueden jugar con cualquier tipo con las otras, ¿no? Les va a quedar algo periódico y va a quedar. Eso es. Bueno, esos son los periódicos. Es también importante acostumbrarse un poco a trabajar un poquito con los periódicos, de que sepan quiénes son los periódicos. Y bueno, y que entiendan que digamos, esta suma infinita de un número periódico en realidad la puedo ir cortando como las sumas parciales. Y las sumas parciales son exactamente los elementos de la sucesión, o se puede interpretar como los elementos de la sucesión en la parte del límite que estamos considerando. Ya se fue, José. Adiós. Sí, entonces eso sería. Sí, bueno. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Otra? Al respecto. Entonces, estamos entendiendo los números periódicos como un número profinito. Ahora, ya habíamos visto, nada más como ejemplo aquí al final, para terminar, habíamos visto que si yo me tomo G, un grupo de Galois, ¿verdad? El grupo de Galois, digamos, de n sobre k, ¿verdad? Donde n es una extensión de Galois de k, ¿verdad? N sobre k Galois, como siempre. Entonces, lo que habíamos visto es que, de hecho, G se podría interpretar como el límite proyectivo de estos grupos, de los cocientes finitos, ¿verdad? ¿Cómo lo hemos puesto? O de los grupos G, como de sus grupos GNL, ¿verdad? Con L sobre K finita. Y si quieren, Galois también, ¿no? O sea, se puede interpretar como un grupo donde estos grupos son grupos finitos, pero recuerden que estos grupos, para L infinita y normal, digamos, para que sea una extensión de Galois, entonces esta cosa sería igual al límite proyectivo, pues de los grupos de Galois o de los grupos cocientes, ¿verdad? O sea, el grupo de Galois de n sobre k, módulo el grupo, ya es hora, ¿verdad? El grupo de Galois de k de n sobre l y de l sobre k. Aquí es l. ¿Sí? Y entonces estos son ciertos cocientes y estos son grupos finitos y esto va a ser importante para el grupo Galois. Pero bueno, retomamos la clase que viene.